Hola chicos, este video es para explicarles brevemente en qué consisten las actividades de la clase 2 de la propuesta leer e interpretar gráficos. Comencemos. Primero vamos a repasar lo trabajado en la clase anterior. Primero debían leer un texto periodístico y un gráfico circular. De la lectura de la noticia tenían que obtener datos numéricos e indicar a qué aspectos hacían referencia. Leyendo las evidencias que me compartieron, la mayoría coincidió en lo siguiente. Las inundaciones representaron el 60% de los desastres naturales de la última década en nuestro país, causando un 95% de pérdidas económicas. Se perdieron más de 1.100 millones de dólares en la ciudad de Santa Fe y en más de 70 ciudades. De la lectura del gráfico circular pudieron obtener los siguientes datos. Los desastres naturales que ocurrieron en nuestro país entre 1950 y 2015 fueron inundaciones ribereñas, inundaciones no ribereñas, incendios forestales, tormentas, temperaturas extremas y otros. Los desastres que ocurrieron con mayor frecuencia fueron las inundaciones no ribereñas y con menos frecuencia los incendios forestales. Al sumar todos los porcentajes, el resultado era 100%. Esta semana vamos a trabajar con la clase número 2. Es la clase que corresponde a la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre. Las actividades las van a encontrar en las páginas 10 y 11 del cuadernillo que les compartimos la semana pasada. Actividad número 1. La primera actividad pretende que ustedes puedan comparar dos tipos de gráficos. Teniendo en cuenta el gráfico circular de la clase 1, van a tener que identificar cuál de los tres gráficos de barras muestra la misma información que el gráfico circular. Para eso los van a tener que observar detenidamente y fijarse cuáles son los elementos que a ustedes les permiten identificar cuál de estos tres gráficos muestra la misma información que el gráfico circular de la clase pasada. Atención, luego de identificar cuál es el gráfico de barras que muestra la misma información que el gráfico circular, a través de un audio que me deben enviar, ya que se van a considerar como evidencias de aprendizaje, es decir, que se va a evaluar, van a tener que responder las siguientes preguntas. ¿Qué elementos tuviste en cuenta para responder? Es decir, ¿qué observaron en el gráfico de barras para poder identificar el correcto? ¿Qué característica de las barras te permite visualizar el desastre natural más frecuente? Y por último, ¿en qué se parecen y en qué se diferencia el gráfico circular de la clase pasada con el gráfico de barras que eligieron en la primera actividad? En la segunda actividad lo que se pretende es que puedan analizar información que se puede leer y aquella que no se puede leer en el siguiente gráfico de barras. Es decir, que van a tener que leer ese gráfico y van a tener que identificar qué información está presente y por lo tanto se puede leer y qué información no está presente y por lo tanto no se puede identificar o no se puede leer. Para ello van a tener que leer las siguientes afirmaciones. De esas afirmaciones ustedes van a tener que decir cuáles son correctas y cuáles son incorrectas, pero a la vez van a tener que justificar por qué son correctas o incorrectas. Es decir, si una afirmación es correcta, van a tener que escribir: esta afirmación es correcta porque en el gráfico se muestra tal información, o esta información es incorrecta porque la información no aparece o no se puede leer en el gráfico. Les deseo éxitos con las actividades. Saben que ante la menor duda o inconveniente se pueden comunicar conmigo para que juntos resolvamos la situación. Un abrazo enorme y que tengan una excelente semana.